La potra, pero olvidaste la pelota. Si tu mente te falla, tómate una. Conoce el nuevo Serenerbón en cápsulas, una nueva fórmula reconstituyente para mejorar tu memoria, tu concentración y así activar tu mente. Cómpralo ya en pulperías y farmacias. Serenerbón, activamente. 75 años cuidando de tu salud. Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí como siempre en el programa Doble Vía, donde dialogamos ampliamente, con tranquilidad, con un invitado siempre sobre la temática del momento. Son muchas en Honduras. La temática es mucha, la política termina acaparando mucho la atención porque mientras no se dé la última palabra, mientras no termine de salir toda la conformación del Congreso, habrá especulación todavía quién entra, quién sale. Y una vez después de todo vendrá el análisis y siempre las especulaciones de cómo se conforma el Congreso, quién lo preside, y eso es lo que estamos viviendo. Y en Honduras se juegan muchas ansias y muchos globos ondas, mucha especulación, donde se mide el comportamiento de la población o cómo va reaccionando la población a diversos temas. Son tácticas que creo que ya deberíamos de estar acostumbrados en el país, y no con esto estoy diciendo que es lo mejor, pero es una triste realidad. Esas son las prácticas que vemos aquí en Honduras. Esa es parte de esa temática. Luego los gabinetes, ¿no? Cómo cada quien va haciendo un gabinete, como cuando la gente conforma un cuadro, el cuadro ideal en el fútbol, ¿va? Cuando va al estadio, o aunque no vaya al estadio, escucha todo el aficionado que está tiene un cuadro, ¿va? Tiene un cuadro. Todos son técnicos, todos dicen quién debería jugar, quién no, y así se convierte la política. Quién debería estar y quién no. Pues bien, el tema hoy que le dio un giro, o por lo menos dio más material de qué hablar, yo digo así, dio más material de qué hablar porque estamos en los días de Navidad, y aquí no se termina de disfrutar la Navidad porque está todo pendiente de lo que va a pasar. Ayer parte de la temática era la nostalgia de el cierre, del adiós a Toncontín, aunque en esto vamos a esperar qué sucede cuando ya tome posesión del cargo la presidenta Xiomara Castro, porque ella dijo que no iba a aceptar monopolios y obvio, podría tomar una decisión ella de devolverle el vuelo internacional, por lo menos regional, que es lo que siempre se ha pedido por parte de los capitalinos natos, ¿no? Y algunos que viven acá, muchos viven aquí en la capital con un claro desprecio para el Distrito Central. Pero hoy se suma la preocupación de muchos sanpedranos por lo que puede pasar con el aeropuerto Ramón Villeda Morales, cómo se va a ver afectado. No lo vieron, no lo quisieron ver. Se actuó con mucho regionalismo. Hoy ven que este aeropuerto puede terminar consumiendo todo lo que existe. Y que tiene sus partes buenas y sus partes malas, obviamente. No se puede, es que el punto es que no se le puede quitar a unos para darle a otros. Eso es lo que no debe de pasar. En cuanto a Palmerola, siempre lo que cuestionamos aquí es no la idea del aeropuerto, que es buena, tener un buen aeropuerto, es bien ubicado, que permita la llegada de aviones de gran calado. Eso es una aspiración correcta. Lo que pasa es que las obras se hicieron a la carrera, forzaron la inauguración del mismo y jamás se construyó una carretera alterna que hiciera otras conexiones, sino que se queda con una misma carretera que de por sí ya es altamente peligrosa. Que esté en buen estado, correcto, está en muy buen estado. Es una carretera casi de primera, se puede decir, pero que es carretera, no autopista. Y esto lo he dicho porque repito lo que me dijo aquí el ingeniero Miguel Ángel Gámez en varias ocasiones, que son profesionales, cuando nos aclaraba, una autopista no tiene pendientes, y si tiene que ser algo muy leve. Y la carretera entre Tegucigalpa y Comayagua, obvio, está llena de eso, de pendientes, curvas peligrosas, y de por sí ya han habido muchos accidentes. Esperemos que no se dé más. Pues todo eso tenía que solventarse, pero como había un interés de levantar imagen política por todo el desastre, por todos los anticuerpos, esto fue lo primero que pesó. Pues bien, ayer fue este tema del aeropuerto y decimos, vamos a esperar, porque si lo vamos a recordar, en su momento lo vamos a recordar, a ver qué decisión toma la presidenta electa, si
si se vio con mucho agrado lo que ella escribió, ahora hay que esperar los hechos, esperar que cumpla y que haga algo para que nadie se vea perjudicado. Y decía hoy en una interpretación muy propia, los guatemaltecos y los salvadoreños hicieron algo de primer mundo y lo hicieron ya desde hace un tiempo, que se consideran entre los dos países vuelos locales. Te viaja a El Salvador y a Guatemala y viceversa y se considera un vuelo local. Un vuelo local tiene una ventaja que por naturaleza es más, el precio es más bajo y menos protocolo para viajar porque se consideran vuelos locales. Y eso debería pasar en toda la región centroamericana. Así debería de ser. Obvio, el presidente Bukele de El Salvador y don Juan Orlando Hernández, entre los dos no se topan. Ahí sobran los motivos y pues no hay química, nunca le existió ni le va a existir. Pero viene un nuevo gobierno y hemos visto en tweets pasados donde don Manuel Zelaya Rosales hasta se refería bien al señor Bukele. Entendemos que va a haber una buena relación y quizás, bueno, hasta es posible que lo veamos aquí en la toma de posesión y es posible que con esa buena relación que pueda tener Honduras y El Salvador tengan un acuerdo y que permita sus vuelos locales. Hay muchas cosas que se pueden dar que esperaríamos que sean decisiones de avanzada que tome la presidenta Xiomara Castro una vez en el poder. Bien, vámonos a la parte política. Vamos al tema político. Hoy la noticia, como decíamos, fue lo que dijo Carleton Dávila, que se habían reunido, algunos niegan esa reunión, para ofrecer a Salvador Narrala ir al Congreso Nacional bajo el mecanismo de que alguien renuncie de su partido, que ha salido electo como diputado, para que él se incorpore al Congreso. Algunos lo niegan. Obvio, esto hay que verle todas las interpretaciones que hay. Primero, es posible que no hubo ninguna reunión, o si se reunieron serán unos pocos, porque muchos han negado la reunión y dicen que hasta este fin de semana se irían a reunir. Puede tener varios aspectos a analizar. Uno, tirar la noticia y ver cómo reacciona la población ante este hecho, que en su momento fue cuestionado por el mismo Salvador Narrala, cuando él denunció que había una intención similar, pero que estaba orientada a llevar al señor Yanni Rosenthal Hidalgo al Congreso y hasta hacerlo presidente del mismo. Él lo denunció. Ahora es una acción similar, supuestamente para llevarlo a él, a Salvador Narrala. Habría una contradicción en todo esto, o cambia el panorama. Ahora, estas prácticas no son nuevas, y decíamos, ya don Mauricio Oliva lo han autorizado para integrar el Parlamento Centroamericano y no participó para eso don Mauricio Oliva. No participó. Pero como aquí tener el poder y los políticos cuando se entienden, y eso debe de comprenderlo la base y los dirigentes que no tienen la posibilidad de estar en esas reuniones de cúpula. Aquí hay gente muy fuerte, muy poderosa, que se ponen de acuerdo y llegan a esos acuerdos. Apóyame y esto. Y la mayor parte de la gente no se pierde. Mucho de esto es para protegerse. Porque una persona, don Mauricio Oliva, dijo que se retiraba de la política. Y me pareció una decisión sabia. Ya bastante tiempo, retirarse era una cuestión que hay que aplaudirle a una persona. Hay un momento en la vida que uno tiene que dar un paso y dejar que sean las otras generaciones. Pero ahora resulta que va al Parlamento. ¿Qué es lo que interpreta la gente? ¿Qué es lo que interpreta la gente que don Mauricio Oliva parece sobrarle? Interpreta que se quiere proteger. La gente interpreta que lo que anda buscando es protección, inmunidad. Eso es lo que interpreta la gente. Y si no reaccionan ante esto, ¿pero qué necesidad tiene? No creo que necesite ese salario. Entonces, toma mucha fuerza que busca una protección. Ahora, en el Congreso, ¿por qué Salvador al Congreso? Uno, puede haber un cálculo, puede haber. Insisto, puede haber. Esta es interpretación y no es nada oficial. Uno, mandar a la gente, es decir, probemos, miremos cómo reacciona la gente. ¿Por qué? Porque para algunos Salvador Narrala podría ser una persona incómoda en la Casa de Gobierno. ¿Por qué incómoda? Porque Salvador Narrala ha demostrado que es hiperactivo. Y está claro que no se va a ir a sentar en una silla como han hecho otros designados presidenciales, no tiene ninguna función y solo está ahí decorando y la gente solo sabe que es designado pero no juega ningún papel.
Salvador reclama un papel a jugar. Y así, con su forma de ser y que le gusta estar activo en las redes sociales, puede opacar o puede incomodar, pero él va a exigir agenda. Y el día que no le den una agenda, seguro lo va a denunciar. Y no les conviene tener a alguien así. Y es más, quiere una oficina cercana porque es designado. Y él dice, número uno, aunque no hay en el papel algo que establezca quién es uno, quién es dos, quién es el tres. No lo hay. Todos son designados por igual. Entonces, esto, a muchos pueden decir, miren, a Salvador mejor quitémoslo de aquí. Mejor quitémoslo porque ya la familia Zelaya tuvo una experiencia con Elvin Santos, con el ingeniero Elvin Santos. Él fue, en aquel momento se había hecho una reforma y él fue vicepresidente de la República, una reforma que se había establecido y que después dieron marcha atrás. Y comenzaron a chocar con don Manuel Zelaya Rosales de entrada. Y todo el mundo sabía eso, el pleito que había entre los dos. Y obviamente son personalidades distintas. Y aún así incomodó a la familia Zelaya, lo de Elvin Santos. ¿Qué pasaría con Salvador Narrala? Que no tiene la paciencia que puede tener Elvin Santos, o por lo menos abstenerse tanto. Salvador es activo, le gusta la red. No le importa el show, no le importa que lo critiquen, no le importa lo que sea. Salvador sí va a gritar cuando no le guste algo. Entonces pueden decir, mejor arreglémoslo, digámosle que le damos el Congreso y lo sacamos de aquí. Él quiere estar en el Congreso. Puede ser que le digan, digámosle que le vamos a dar la presidencia. A la hora de la hora votamos por otro. Yo estoy solamente creando algún cuadro imaginativo, pero lo pueden llevar al Congreso. Ahora, Salvador tendrá que explicar cómo cuestionó él la posible llegada de Elvin Santos y si aceptaría la de él. Estas prácticas no son nuevas. Se juega con la población. Vean ustedes en la alcaldía de San Pedro Sula, es cierto, don Roberto Contreras fue denegado por el Consejo Nacional Electoral. Puso al hermano. Ahora el hermano tiene que renunciar para que él sea. Dicen, todo el mundo decía, votar por el hermano, por el señor Carlos Contreras, es votar por don Roberto. Obvio, así se entendió. Pero legalmente no es así. Pero así se entiende. Para unos eso es bueno. Pero en el pasado se dio con don Ricardo Maduro, que no querían que fuera presidente porque decían que era panameño, y don Ricardo Maduro puso a Cosenza a cuidarle la pulpería y después él asumió. Luego pasó lo mismito con Elvin Santos. Era vicepresidente que se había fungido o no y se había ejercido, estaba inhabilitado y se dio un lío y mandó a cuidar a la pulpería en el papel a don Mauricio Villeda. Y se dio el cambio. Y no pasó nada. No pasó nada, se aceptó. O sea, si ven, son prácticas reiterativas. Ricardo Álvarez no participó para ser designado presidencial en el proceso del 2013. No participó. Peleó por la candidatura, dijo que la había ganado. Mucha gente estaba convencida que le ganó la candidatura a Juan Orlando, pero que le hicieron trampa, pidió el voto por voto. Toño Rivera y otros comenzaron a pelear el voto por voto. ¿Y cuál fue el acuerdo? ¿Cómo se calmaron las aguas? Le ofrecieron ser designado presidencial. Nadie había votado para que fuera designado. Pero con la ley, aquí se juega con la ley. Entonces en aquel momento comenzaron a vender el tema de derechos humanos, que le violaban un derecho humano. Entonces lo metieron como designado presidencial. Ahora también nuevamente vuelve a salir a la palestra y lo meten ahora al Parlamento Centroamericano. Vean, esa es la política. Lo que no es correcto es que nosotros como ciudadanos critiquemos a unos por un lado y a otros no. Con otros vamos a ser suaves, con otros no. Esta práctica debe desaparecer para todos. El que salió de diputado, que se quede como diputado. No es posible que alguien pide el voto, que le diga al pueblo, yo voy a ir al Congreso, y comienzan a hablar como que fueran ejecutivos, presidentes, y te voy a hacer una calle. Voy a ir al Congreso y te voy a hacer una escuela. Voy a ir al Congreso y te voy a hacer un hospital, como que fuera poder ejecutivo, como que tuviera un presupuesto personal. Ajá, y cuando llega al Congreso resulta que anda llorando por una chamba en la administración pública. ¿Será correcto eso? Es una burla para el voto de la población. Todo eso debería desaparecer ya en nuestro país. Pues bien, así están las cosas. Más creo que esto de Salvador podría quedarse en eso, en un globo sonda, ver cómo reacciona la gente. Pero miren cómo ha sorprendido lo que dijo, y es viral en las páginas de Radio América,
lo que dijo don Héctor Zelaya. ¿Quién es Héctor Zelaya? Quizás una de las personas con más poder en el país después de doña Xiomara Castro. O sea, que viene a futuro. Él es el que más habla, es el que coordina la comisión de transición. Y dijo hoy, cuando le preguntaron sobre el tema, creo hay un impedimento legal, pero la política es el arte de hacer posible lo imposible. Óigalo bien, esa es la política. Es el arte de hacer posible lo imposible. ¿Quién lo dice? Don Héctor Zelaya, el hombre más poderoso de la familia Zelaya. O sea, ahí le está dando una respuesta. O sea, aquí no hay que sorprenderse de nada. Y lo que él dice puede ser chocante, pero en Honduras es una realidad. En Honduras es una realidad. Así se juega la política en nuestro país. Todo puede pasar. Lo que insisto es que yo creo que no hayan dónde meter a Salvador Narrala. No hayan, porque saben que ahí está, ya denunció en su red social este proceso, la sociedad, y es incómodo, porque creo que entre liberales y nacionalistas han demostrado entenderse, porque entre liberales y nacionalistas tienen una masa obediente y no deliberante. Hay unos cuantos que se salen un poquito del esquema, del Partido Nacional hasta ahorita que salieron del poder. En los liberales hay un sector que sí ha demostrado ser independiente, pero los demás son obedientes. Les dicen hacer esto y eso hacen. Voten por esto y por esto van a votar. Y se suma en el Partido Libre muchos que son así. Obviamente el Libre, su raíz es el mismo Partido Liberal. Como lo he dicho, y todo el mundo lo sabe, no me lo estoy inventando, es que la nueva administración es la administración del 2009, del 2006 al 2009, la familia Zelaya. Con la diferencia de que hoy el presidente, la presidencia la ocupa quien fue la primera dama de la nación. Y mucha gente está haciendo un gabinete de gobierno con toda la gente que trabajó con don Manuel Zelaya Rosales. Ayer les decía que para mi gusto es una falta de respeto, porque aquel fue el gabinete de don Manuel Zelaya Rosales. Si va a tener doña Xiomara el mismo gabinete que tenía don Manuel Zelaya Rosales, entonces decíamos, vamos a concluir que don Manuel es el que sabe. Yo creo que hay que respetarla un poco. Ella ha sido prudente en no estar hablando sobre el tema. Tiene que tener su sello personal y demostrar que no necesariamente es el mismo gabinete. Muchos están emocionados, ¿no? Porque dicen, volvemos. Bien, ese es el análisis. Sobre todo esto que ha pasado en el país, las elecciones, esta administración saliente y lo que nos espera, he invitado, porque es un hombre de mucho análisis, de mucha crítica y crítica pareja para todos lados, y que obviamente a mucha gente no le gusta, porque a mucha gente la dureza no le gusta para nada. César Indiano, escritor que nos ha regalado muchas obras y que hace análisis y que, repito, es muy parejo, porque ha tenido siempre la valentía de decir, también militó en izquierda, en la derecha, se dio cuenta que eran los mismos, en el Partido Liberal, anduvo por ahí y conoce todo esto. Hoy mira la vida de una forma distinta, pero no soy yo el que lo voy a contar. Vamos a escuchar el análisis, escúchenlo bien, entre lo que nos deja esta administración, lo que nos depara, de acuerdo al análisis. César, ¿qué tal estás? Gracias por aceptar la invitación aquí. Y ahí discúlpame, pero ha sido una introducción. Te voy a compensar unos minutitos ahí siempre. Gracias, Rodolfo. Gracias a todo el equipo que te ayuda a hacer televisión y radio ahora fundido. Claro, ¿no? audiovisual. Estamos en audiovisual libre. Tardío, pero igual felicito a la América, que cumplió 73 años, ¿no?, de existir. Y bueno, sigue siendo para mí una de las ventanas abiertas para que yo pueda emitir mis opiniones, opinar, participar, salir al aire. No lo estoy diciendo con resentimiento, porque en realidad yo no me resiente el hecho de que sea por algunos medios, no por todos, una voz callada. Es normal que en las condiciones en que vivimos en nuestro país, sobre todo en la parte mediática, una voz como la mía trate de ser apagada o ocultada. Es normal. Si no fuera así, pues sería preocupante. O sea, en la medida en que uno tiene una opinión distinta, no mejor ni peor, sino distinta, pues en esa medida uno está siendo fiel a sus propios principios y a sus propios valores. Porque digo, yo hablo y escribo en los medios y hablo en la radio desde los principios y valores que
mueven mi vida, Rodolfo. Así que te felicito por estar trabajando en una radio que le da oportunidad a César Indiano de hablar. De verdad, muchas gracias. Agradezco a los dueños de la radio, agradezco a los periodistas que me toleran, te agradezco a ti, que estamos en la Navidad, y te felicito también por tener la valentía de traer a César Indiano a tu cabina. Así que eso para comenzar. Para continuar, bueno, te escuché hacer la intro sobre toda esta situación tan compleja que ahora vivimos en el preámbulo de un gobierno que ni siquiera ha comenzado. Vaya, las sensaciones que tenemos de momento no son tan buenas porque ya pasó la euforia. La euforia duró como 15 días y luego empezamos a ver la realidad de la política. Solo discúlpame que te interrumpa. Como sos un escritor bien acucioso, esa definición de la política, hacer posible lo imposible, esa es la definición correcta de la política que ha dicho don Héctor. Sí, la vamos a desguazar esa frase porque es una frase muy, pero muy peligrosa. Creo que es una frase que no la inventó él, sino que no sé, no recuerdo ahora quién, pero la he leído antes. Y es un pensamiento muy peligroso. Porque si la analizamos bien, para comenzar por ahí, la frase dice, hacer posible lo imposible. Lo que te está diciendo en el fondo un político es que las normativas legales, jurídicas, constitucionales, le salen sobrando a un político si el objetivo es hacer lo que él quiere. Es decir, volvemos al viejo y reconocido capricho político de hacer en la política y en el ámbito específico de la política lo que se les antoje. Yo creo que no. Yo creo que a estas alturas deberíamos hablar de que existen normas y leyes, de que existen normativas de convivencia y existe un respeto hacia los intereses, las razones y los pensamientos de los demás. Entonces es peligroso, yo lo comprendo porque es un político que viene comenzando su carrera, pero viene comenzando mal. Si repite frases hechas que no son pertinentes con la situación, con la apertura democrática que supuestamente estamos abriendo ahora en Honduras. Vamos a ver, ¿por dónde vamos a comenzar con este análisis? Yo te decía que hubo una euforia que duró como 15 días y luego, pasada la euforia, como en todas las cosas de la vida, empezás a ver el rostro de la realidad. El verdadero rostro de la realidad, que es el que casi nadie quiere ver, ya comenzó. Y esto quiere decir que la labor para alguien como yo va a continuar. Es decir, yo siempre he sido, porque yo no me llevo bien con la clase política, siempre me dan trabajo por hacer y cada vez me la ponen más difícil. Pero ya veo yo que es difícil quitar de un día para otro, aun cuando tenés la facultad de las mayorías, porque evidentemente que el partido que llegó al poder tiene una validez enorme, digamos, una facultad grande porque ganó por paliza. Vamos a analizar por qué se ganó con esa paliza. El proyecto de la izquierda finalmente se consumó. Hay que aclarar esto, es decir, no es la primera vez que la izquierda intenta llegar a Honduras. Ya desde 1931 y 32 hubo un partido comunista en el país. Y luego, con diferentes nombres en todas las etapas y momentos, la izquierda intentó llegar al poder. Y en los recientes años, que vamos a calcular del 2010 para acá en adelante, ya la izquierda logró consolidar un discurso que fue, digamos, alimentado con el fervor internacional de las izquierdas en América Latina. Y finalmente pudo consumar su deseo de gobernar y llegar a Honduras. La izquierda no había entrado a Honduras nunca. Era un proyecto potencial que estaba allí en el congelador. Finalmente lo sacaron del congelador, lo pusieron en el microondas y esto reventó. Esto reventó en una paliza contra el bipartidismo democrático que había en el país. El bipartidismo político, digamos, que había en el país. Entonces, yo creo que esto configura y reconfigura la política. A partir de ahora la política tendrá que ser distinta. Ya es por fin, yo creo que es el momento idóneo para que los políticos maduren un poco, aunque es difícil conseguir madurez en los políticos. Es difícil porque el político pertenece a una industria donde todo es el juego de las apariencias. Entonces es difícil pedirle madurez a un político. El político siempre va a jugar a las apariencias, siempre va a jugar al teatro de la política,
siempre va a jugar a la componenda, siempre va a jugar a que hace las cosas pero no las hace, y siempre va a repetir frases peligrosas como la que acaba de repetir el licenciado Héctor Zelaya. Perdón, aquí alguien nos escribe, dice que Aristóteles se le atribuye esa frase y que posterior la han copiado entre ellos Churchill, Maquiavelo. Casi todos los... sí, ya decía yo que esa frase la había escuchado en algún sitio. Es una frase de Aristóteles. Claro, Aristóteles. Es un maestro de la política, claro. Y solo perdóname, Héctor, perdón, César, se me quedó Héctor Zelaya. Cuando dijiste la izquierda finalmente llegó a Honduras. Y notas que llega entre aplausos y alegría del gobierno de los Estados Unidos. No, el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno contemporizador. Es decir, de forma directa, el gobierno de los Estados Unidos de hoy no huele ni hiede. Es decir, los gobiernos de los Estados Unidos del presente ya no tienen una injerencia como antiguamente sí la tenían. Podemos hablar de que del 2000 en adelante el gobierno americano tenía tanta intervención que inclusive algunas veces intervenía militarmente para quitar a un figurante de la política que le era desagradable. Sí, lo decía un poco irónicamente, ¿eh? Porque creo que de fondo está todo esto. Uno, darle una lección al gobierno de Juan Orlando Hernández, que no estaban satisfechos con él. Y la otra, decirle a China, aquí vamos, en Honduras no te vas a meter, aquí nos vamos a quedar nosotros. Sí, bueno. Me pareciera que hay algo ahí, pero solo te interrumpía, presidente. Se pueden hacer muchos cortes analíticos al respecto de la política internacional, pero en concreto te puedo decir al respecto de la intervención de los gringos y los americanos en las políticas internas de los países latinoamericanos, la influencia es cada vez menor. Hay muchas razones. La principal es porque los Estados Unidos de hoy no es la Estados Unidos del siglo pasado. Es una Estados Unidos diferente, pero ese da para otro programa. De momento te puedo decir de que el papel no es protagónico de los gringos en los procesos políticos, siempre y cuando se guarden las formas democráticas y no se irrespeten los procesos electivos y más o menos sean transparentes las elecciones. El gringo tolerará, el americano tolerará la transición de gobiernos de izquierdas a derechas en ese mecanismo que me parece sano. Pero yo cuando te decía que la izquierda por fin vino y llegó y ganó, porque ganó con paliza, esto obliga a crear en el país por fin un frente de derechas, como lo hizo Chile, como lo hizo Brasil, como lo hizo Argentina, donde antiguamente, antes de la llegada de los socialistas, los partidos se daban el lujo de no tener identidad ideológica ni política. Antiguamente, digamos, antes del 2000, antes de la llegada del socialismo del siglo XXI, los bipartidismos de las naciones no estaban obligados a tener una identidad ni de derechas ni de izquierdas. Entonces jugaban a ese ping-pong. Pero cuando llegó la doctrina del socialismo del siglo XXI con sus diferentes matices a cada nación, pues países como Chile, países como Brasil, como Argentina, como la misma Bolivia, como Paraguay, se vio obligada por fin a crear el frente de la derecha para combatir y enfrentarse a las izquierdas. Esto es sano, porque entonces al tener rivalidad política, la política comienza a tener sentido. Fíjate bien qué interesante, la política carece de sentido si tú no tienes rivalidad, igual que la economía. Es algo mágico, porque si no tienes un rival en la política, pues tú lo que haces es una patarata, haces un consenso, te reúnes por la puerta trasera con tu falso enemigo, con tu falso rival y te pones de acuerdo. La componenda es lo que caracterizó la democracia desde 1981 hasta el 21, es decir, 40 años de componendas donde dos partidos, el nacional y el liberal, que nunca tuvieron una definición ideológica ni doctrinal clara, no la necesitaban, se pusieron de acuerdo para turnarse las riendas del control del dinero, del botín, de las influencias y de la economía. No había ningún problema. Es lo que se llama en política la política del consenso, donde los que gobiernan la nación se ponen de acuerdo, se reparten el botín, se reparten los puestos, y antiguamente existía la famosa frase de política: voy a la llanura. Voy a la llanura significaba que ganaron los contrarios y yo, obviamente, acepto esa derrota y voy a esperar a que mi partido vuelva. Esa mecánica se mantuvo en Honduras durante 40 años, donde estuvieron los liberales y los nacionalistas turnándose el poder.
y en los cuales se demostró que esa concordancia aparente y que ese consenso aparente no genera desarrollo, ni genera desarrollo político, ni genera desarrollo económico. ¿Por qué? Porque la política es exactamente como la economía. Si yo soy tu rival, yo estoy obligado a prepararme más para poderte vencer. Si tú eres mi rival, tú estás obligado a prepararte más porque aquí cada uno tiene su micrófono y nuestra clientela política tendrá que decidir entre el que mejor se prepare. Pero si yo tengo un consenso contigo, tú eres liberal, yo soy nacional, y me reúno, yo hago una patarata aquí en los micrófonos como que soy tu rival. Pero yo en el patio de mi casa armo una barbacoa y te invito para decirte cómo vamos a gobernar. Entonces yo monto un teatro en el cual ese teatro de las apariencias te vuelve mediocre a ti y me vuelve mediocre a mí. Por lo tanto, no hay desarrollo en la parte política, ni en los preceptos, ni en los conceptos, ni en las doctrinas. Eso fue lo que pasó en Honduras en los recientes 40 años. No había necesidad de tener posturas ni doctrinas, porque los consensos en la política no te obligan a ser un gran competidor, no te obligan a ser brillante, ni te obligan a leer. Y toda la queja que la gente tiene de que el político no tiene preparación, de que el político es irresponsable. Todo ese montón de quejas que hay en el ambiente, las percibe uno en el rico y en el pobre, proviene de que la política desaparece como ciencia o como arte, y no como lo dice este señor, desaparece como ciencia o como arte cuando yo creo un consenso de las apariencias. Ese consenso de las apariencias murió y fue devastado. El 28 de noviembre murió, ya estaba agonizante, desde el 2009 ya era agonizante ese consenso, y murió por su propio desgaste, murió en su propia gula, murió en su propia falta de preparación, porque el político nunca quiso ser ni un científico de la política, ni un artista de la política, sino que se conformó con ser un funcionario que se turna el acceso al poder de una nación, sacrificando la posibilidad de que esta nación avance, porque Honduras, eso no lo digo yo, sino que lo dicen los especialistas, no ha avanzado ni en lo económico, ni en lo cultural, ni en lo histórico, ni en ningún aspecto de su vida ha avanzado. A ver, César, en ese análisis, y quiero adelantarte ahí, porque dice usted, llegó esos consensos, ese teatro, que podría continuar. Que es político, pero que atrás hay una camaradería increíble y que es la real, la que ha gobernado. Tú dices, hoy no tenían rival, los obliga a crear esos frentes. Exacto. Ahora, verdaderamente, aquí es donde yo me pregunto, ¿verdaderamente estamos ante una izquierda? Sí. ¿Tú crees que estamos, que claro, el gobierno y es importante que ¿sí? sean de izquierda, porque sería una farsa, sería desilusionante que no fueran izquierda. Para mí sería aburridísimo que no fueran izquierda. Sí, yo veo divertida mi labor porque yo soy un opositor de las izquierdas, porque claro, cuando hablan, por ejemplo, fíjate bien, si mantienen con vida el lenguaje de las apariencias, seguirán usando la palabra pueblo como la palabra más demagógica que se puede utilizar en el viejo teatro. En el viejo teatro se usaba la palabra pueblo como que todos salimos favorecidos con lo que ellos hacen, lo cual es mentira, porque el pueblo como concepto político no existe. Pueblo es una palabra que pertenece al concepto, es un concepto filosófico, pero no político. En política lo que hay son partidos dentro del mismo pueblo, por eso los partidos se llaman partidos. Vos partís la sociedad en varios grupos. ¿Por qué? Porque las personas no queremos lo mismo, no pensamos lo mismo, no deseamos lo mismo, por lo tanto yo me agrupo con mis partidarios dentro de Honduras. Y tú te agrupas con tus partidarios. Esos son los famosos partidos políticos. Por lo tanto, cuando se habla del interés del pueblo, se está mintiendo en eso. Hay una gran demagogia en eso porque cada grupo, cada partido tiene sus partidarios y tiene su propio pueblo. Cuando dicen que Honduras ganó, también es mentira. Porque aquí hay 1,5 millones de gente que votó por el Partido Nacional banalmente porque no podían ganar, pero esa gente no ganó. Aquí lo que ganó, y la elección fue hecha de una persona que arrasó en las elecciones con el bolsón electoral que fue grandísimo esta vez y que disminuyó los abstemios. Pero cuando vos haces
dividir la sociedad en partidos y en opciones partidarias, incluís inclusive los que no votan. Por ejemplo, los que no votan tienen una masa de electores más alta que los liberales, que el Salvador de Honduras, que el Pino y que todos los partidos chicos reunidos. Es decir, la masa de la gente que no vota, que también tiene una opinión política, debes incluirla entre la gente de ganador o perdedor. Y luego, si tenés que el 1.8 de millones, con eso ganas una elección contra 1.2, que fue tu segundo competidor, y yo no sé cuánto sacó al final. Me acordaste de José Saramago, ¿te acordás? El ensayo sobre la lucidez. El ensayo sobre la lucidez. El que perdía decía que los que no habían ido a votar eran los del que no le habían permitido. Exactamente. O sea, para decir que era grande. En el ensayo de la lucidez está todo lo que estoy contando ahora. Muy bien. Si tú ganas una elección de 5.4 millones de habitantes con 1.8, pues tú tienes la aprobación de más o menos el 33%. No estemos haciendo alaracas diciendo de que la población entera ganó. Nosotros somos 10 millones de personas. Porque yo te voy a decir, yo te puedo conocer personas de 17, 16 años con una madurez que ya la quisiera uno de 30. Sin embargo, la habilitación para votar sigue siendo conforme a una cuestión biológica que es la edad. Por lo tanto, la masa de gente que opina y tiene criterio y tiene deseo y que tiene menos de 18 años tampoco está incluida allí. ¿Ves? Estamos hablando del joven, del adolescente, y vamos a dejar por fuera el niño. No se conoce en ninguna sociedad que le pregunte algo a un niño, porque el niño te desbarataría la política, porque es tan franco y tan sincero que simplemente te aniquila. La verdad del niño es tan pura que te aniquila. Pero bueno, dejemos eso del niño atrás. Entonces, quitando las euforias y los entusiasmos, ese día quien ganó en las elecciones fue un bloque de izquierda que se estructuró muy bien. La campaña fue un éxito. La señora Xiomara lideró este sentimiento de la izquierda de llegar al poder algún día. Fue muy prudente en su campaña, no gastó mucho dinero y tampoco le hizo mucho caso a estos personajes fatales que va a tener al lado. Los tuvo en la campaña y los va a tener ahora al lado del gobierno. Es decir, controlar a una persona como Manuel Zelaya, controlar personas como el señor de la televisión, el señor Nasralla, es una cosa muy complicada para una señora tan prudente como Xiomara. Creo que Xiomara ha madurado, no es la misma Xiomara de hace 4 años, ni es la misma Xiomara de hace 8 años. Es una señora que ahora proyecta una prudencia política que no la tenía. Vas aprendiendo. Entonces, como aprendió, algo que no hizo nunca Salvador Nasralla, aprender. La palabra aprender en Nasralla está descartada. Pero en Xiomara sí hubo un aprendizaje de la política, sabía que se podía acceder a ese 34% del padrón electoral siendo simplemente prudente, aliándose con gente correcta, no confrontando a sus rivales que estaban obviamente desesperados, y ganó. Entonces ese día ganó la izquierda en Honduras. ¿Qué quiere decir? Que ese día perdió el liberal, perdió el cachureco, que va para afuera. Dicen que va para afuera en todos los sentidos. Cuando te dicen que va para afuera es todos estos 12 años de privilegios sin fin, toda esa gula que se tenían con el dinero del Estado, toda esa soberbia, todo ese montón de lujos, mansiones, carros, dineros, amantes, etcétera, etcétera. Todo eso se cayó al piso de un día para otro, porque en algún momento el poder te trastorna y te crees que esa ganga de privilegios que te ofrece la política es para toda la vida, pero no es así. Puede durar mucho, como el caso de Cuba, que ya llevan 60 años, pero tiene su fin todo. Todo tiene su fin. Y entonces el fin del nacionalismo era la última episodio del fin del bipartidismo. Recuerda tú que dejaron morir el Partido Liberal murió. Hay mucha gente que dice que no, porque todavía hay alcaldías donde ganan los liberales, pero la gente no vota en los pueblos por una doctrina política, se vota por una familiaridad con la persona, porque en los pueblos es el único sitio donde vos conoces en persona al alcalde. Entonces la razón por la que votas por X o Y alcalde no es política, es una razón emocional. Déjame remarcar eso porque está excelente y es real. Cuando dicen, no, el Partido Liberal es fuerte, ganó tantas alcaldías, lo que acabas de decir es cierto. En los pueblos hay una familiaridad y simpatía. Votas por el vecino. Votan por él, no están pensando en el partido, votan por la persona y se sienten cómodos. Ahí tenés toda la razón. O sea, es que es y a eso sumarle también que en un pueblo
Recordad que la política es una industria urbana, donde está el verdadero ajo de la política es en las ciudades. Y solo llegan a los pueblos, aunque hoy menos, por las redes sociales, informaciones más generales de lo que es la política. Entonces, el habitante de un pueblo, de un municipio, vota por una familiaridad vecinal, por un cariño a la persona que va, no por partidos. El Partido Liberal, cuando yo digo que ha muerto, me refiero a su doctrina, a lo que propone para Honduras como alternativa de evolución o de desarrollo. Es decir, dejaron morir las ideas liberales en las que nunca realmente creyeron, porque las ideas liberales, que por ejemplo yo las encarno, son las más hermosas y las únicas que hacen avanzar una nación. Todas las demás, las doctrinas socialistas, las fascistas, convierten a las naciones en una porquería. Es decir, las naciones en sistemas fascistas o socialistas o comunistas dejan de ser naciones y se vuelven granjas de personas que llevan una mala calidad de vida, inclusive en medio de la abundancia, porque la mala calidad de vida depende de dos cosas: de tu desinterés por ser una persona y de tu miedo a vivir ahí. Si la gente ha aceptado el miedo y la sumisión como condición de vida en los sistemas socialistas y fascistas, lo aceptas eso, y te imaginas que lo demás es peor, te imaginas que la libertad económica es peor, te imaginas que el capitalismo es peor, pero el capitalismo ha demostrado su estruendosa superioridad en todos los países del mundo donde ha sido implementado. Entonces, vengo yo a esta radio a decirle a la gente: solo si eres capitalista eres inteligente y eres libre. Solo si eres capitalista puedes tener relaciones cordiales, productivas con los demás. Porque si mi relación con los demás no es capitalista, es decir, no uso la cabeza para interactuar con los demás, ¿eso qué significa ser capitalista? Entonces mis relaciones son ambiguas, engañosas y son aniquiladoras porque son hipócritas. Entonces, donde las relaciones de las personas, de sus habitantes y de sus conciudadanos o ciudadanos son hipócritas, esas naciones no avanzan, esas naciones no progresan. Ahora, César, has dicho perdió el bipartidismo. Sí, venció. Ganó la izquierda. Ganó la izquierda. Ganó la izquierda. El partido libre, su base es el Partido Liberal. Su base, o sea... Los residuos de lo que un día fue el Partido Liberal, del que fue parte... Su gran coordinador fue presidente del país. Exacto, el Partido Liberal. El Partido Liberal. Exactamente. Es interesante la historia de Mel Zelaya, en la historia política reciente, porque Mel, siendo liberal, ganó las elecciones y los que éramos liberales trabajamos por él en aquel tiempo. Es decir, los liberales todavía existimos. Pero solo permíteme aquí. Pero la gente se cansó del bipartidismo, probó con algo que... algunos dirían, es lo mismo del 2006 al 2009, podría decir cualquiera, en un análisis simple, diría, es lo mismo y era la gente que estaba en el poder. Pero ¿por qué votó? ¿Por qué se volcó, como tú dices, por paliza? Fue una paliza que le dieron al Partido Nacional en este caso, y a los liberales, tú dices, se van los dos, la paliza es para los dos. Sí. ¿Pero por qué? Porque, ¿cuál es la razón principal? Creo que hay muchas. Desencanto, el tema de la corrupción, del narcotráfico, el abuso, el robo de las elecciones del 2017. ¿Cuál fue el verdadero motivo? Porque por doña Xiomara, ya lo he dicho, hay gente que es de libre, que han sufrido, que les gusta, que verdaderamente aman este partido. Pero hay otra gente que votó porque odiaba a Juan Orlando y quería que se fuera. Esa es todo lo que dijiste, Rodolfo, suma. Todo lo que dijiste suma. Suma. Primero, la que ganó fue Xiomara. A la gente se confunde. Si Mel hubiese lanzado a la presidencia con ese partido, pues no hubiesen ganado. ¿Tú crees? Se lanzó Xiomara. Xiomara es una persona, como te digo, diferente a Mel. Es mujer. Eso te da que hay un sector grande de mujeres que hace mucho tiempo vienen soñando en Honduras, de cualquier denominación, que una mujer gobierne, ¿no? Eso lo tienes a tu favor. Tienes a tu favor la historia. Eso que dices, ya lo dijiste. La fatiga y el cansancio que te produce el hueco y partidismo, especialmente el nacionalismo. El nacionalismo doctrinariamente murió hace mucho tiempo y en los últimos tiempos lo que ha hecho el nacionalismo es jugar con muchas cartas. Inclusive fueron socialdemócratas en el tiempo de Pepe. Fue el último intento que hallaron ellos de
No, fueron democristianos, porque ellos incorporaron la consigna de los demócratas cristianos de los 70s para renovar este partido en el 2010, y Pepe comenzó a hablar del humanismo cristiano, que es una doctrina de los democristianos, de la democracia cristiana. Entonces, jugaban a muchos, ¿me entiendes?, a muchas cartas en la parte ideológica doctrinaria. Eso evidenciaba evidenciaba la desesperación que tienen estos partidos al no tener cuadros integrales y orgánicos de doctrinas que evolucionan. Porque tampoco es que un partido va a competir en la política diciendo que va a hacer uso de la doctrina de Primo de Rivera, que sería el fascista español más famoso de todos los tiempos. No vas a competir con eso, porque nadie va a votar por una doctrina fascista de Primo de Rivera. Bueno, ¿vas a meterte en la política promoviendo valores de la democracia cristiana? Pues no, porque la democracia cristiana, cuando compitió con ese tipo de consignas, no alcanzó ni el 1%. De hecho, ya son partidos desaparecidos. ¿Que vas a competir con doctrinas socialdemócratas, como lo hizo el Pino, que el partido del Pino es un partido socialdemócrata? Bueno, alcanzaste el 1%, el 2% de la población. Entonces, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué le ofreces entonces a la gente para ganar y competir? Pues doctrinas nuevas. Entonces, el Partido Nacional no tenía, Rodolfo, no tuvo nunca en el 2000 una cosa a la que apelar doctrinariamente hablando, estoy yo. Lo mismo le pasó al liberalismo, porque el liberalismo ya en el 2009 hablaba de liberalismo social. Una vez escuché a un amigo decirme eso y le digo, para ahí, alto. ¿Liberalismo social? ¿Me estás hablando de agua mezclada con aceite? El liberalismo es la negación del socialismo. Son dos cosas que no las metes en un bote al mismo tiempo porque no se te revuelven. Si vos sos liberal, ya te dije la liberal es la fórmula perfecta para desarrollar naciones. Pero el liberal, el integrante liberal, el líder liberal, el cabecilla liberal, nunca se interesó a fondo, ni siquiera por el manual básico del liberalismo que lo escribió Celio Arias en 1876-73, que es el manual básico Mis Ideas. Ahí surgen las ideas liberales. Claro, es un material de 2 páginas, pero que dio pie después al gran aporte intelectual que hizo el gran formador del Partido Liberal, que es don Policarpo Bonilla Vázquez. Ese fue el que formó este partido. Y don Policarpo Bonilla Vázquez, en los finales del siglo XIX, comienzos del XX, escribió como 20 libros importantes que definen la identidad política doctrinaria del Partido Liberal. Yo te preguntaría en esta cabina, ¿cuántos líderes de los recientes tiempos hablaron alguna vez de Policarpo Bonilla? Jamás. Nunca. Y tampoco hablaron bueno, ya eso es demasiado pedir, pero es que tampoco han hablado nunca ni de quiera de Hayek, que Hayek es el gran ideólogo universal de las ideas liberales y la libertad de empresa y la libertad de la oferta en el mundo entero. Y de estos autores no se habló nunca en Honduras. De hecho, en las universidades jamás van a estudiar a Hayek y nunca van a estudiar a Popper. Por lo mismo, porque no tienen interés en las ideas ni en el pensamiento de nada. La política sigue siendo, como la puedes ver ahora y como lo vas a ver siempre, un asunto de emociones instintivo. Instintos y emociones contra sentimientos. Y entonces, ya te di el panorama del por qué estos dos partidos mueren. ¿Y por qué surge lo nuevo? Bueno, porque es fácil aprenderse las consignas socialistas y es fácil venderlas. Mira, es como que yo te ponga a ti a vender. Hablemos de marcas de algo. ¿A ti te costaría vender, marcas de teléfono? Díganme ustedes, muchachos, la marca de teléfono más soñada de la gente. Un iPhone. No te cuesta vender un iPhone. Bueno, en política es fácil vender las ideas socialistas. Porque tú le ofreces a la gente que va a llevar una vida de puta madre. Que le vas a poner el botín del Estado en sus manos a todo el mundo. Oiga, ojo con esto. No es únicamente al pobre. Porque el pobre es una persona demasiado lista. Los únicos que conciben al pobre como tonto son los fascistas y los comunistas. El liberal no concibe al pobre como tonto. Yo, por ejemplo, no tengo el concepto del pobre como tonto, ni como inepto, ni como inútil. Por esa razón yo nunca me vas a escuchar a mí hablar con lástima del pobre. Es imposible que yo hable con lástima del pobre. Por lo tanto, si yo
digamos que hipotéticamente yo fuera político, yo le pediría ayuda al pobre, no le ayudaría. Le pediría ayuda al pobre, porque el pobre es largo, el pobre es astuto, el pobre no tiene nada que perder. El pobre se las sabe todas y el pobre tiene unas habilidades prácticas y destrezas que te las da la miseria. Vaya, te voy a poner un ejemplo sencillo para que me entendas. Si vos lanzás un cipote de un rico a un río y al de un pobre, ¿cuál se va a ahogar? Entonces, esa concepción del pobre como tonto, como inútil, como inepto, como que no tiene nada. De lo que come en la calle, ¿no? La pobreza y la miseria. Cualquier cosa lo enferma y el que come. Yo eso lo aprendí en España cuando empecé a ver los africanos, la listura, la frescura mental que tiene un africano en Europa, porque son los despreciados. Y bien, en la escala del desprecio en Europa, el último lugar lo tiene el africano. Y es el más listo de todos. ¿Por qué viene de África? Hombre, ¿qué cosas no podés aprender en África? Te subís de 2 tiros encima de un león, encima de un elefante, guiás un elefante con tus habilidades africanas. Vos le podés poner a cualquier persona que toque una quena, dale una quena. Yo miraba, por ejemplo, los que andan con las carretillas en Barcelona, te ponía a conversar con ellos y te hablaban 3 idiomas. Te hablan el francés, o en su caso el inglés, te hablan su lengua nativa y te hablan el catalán o el español. Entonces, perdóname, te hago la pausa. Viví esa experiencia, la viví en Washington hace mucho tiempo, tomando un taxi. Y así componiendo palabras en inglés, componiendo palabras. Y era un trigueño, me acuerdo ahí, y me habló. Qué bien, medio hablaba. Y me preguntó que de dónde era. Ya le dije que era de Honduras. Y me dice que qué era. Y que, bueno, surgió que le conté que era periodista, andaba en una labor. Y me dice, ¿periodista? Perdona, no hablas el inglés, no hablas el inglés, siempre uno palabrea, ¿no? Algunos, sí, y me dijo que soy de África. Sí. Y me dijo de que de África. Mírame, en un taxi, y me contó lo que hablaba y me probó ahí, y dije, bueno, entonces, ¿no? Volviendo al hilo de mi tesis. Tú oyes al político hablar del pobre y da lástima lo que opina del pobre. Pero lo más grave no es eso. El pobre obviamente te compra todo. El pobre se la sabe todas, te compra todo. Y cuando vos le decís que el botín del Estado va a ser de él, pues te lo compra. Pero eso no es lo más grave. Eso no es lo más grave. Con o sin socialismo, el pobre siempre va a ser muy listo. Con o sin comunismo o sin fascismo, el pobre siempre va a ser listo. Al que lleva todas las de perder es el rico. Es el rico. Porque el rico, para poderse mantener rico, necesita afinar todo el tiempo sus habilidades corporativas, sus destrezas administrativas, su capacidad de ahorro, su capacidad tecnológica. Necesita estarse renovando todo el tiempo para poder ser competitivo, porque ese es un mundo de leones. Entonces la competencia desaparece cuando las burguesías de las naciones son protegidas por un Estado protector. Las habilidades de los ricos se atrofian y algunas veces los ricos hasta se vuelven brutos. ¿Por qué? Porque ya viene un Estado que te dice que te protege tu fábrica, que te protege tu economía, que te protege tu arancel, que te protege. Tú no tenés ningún interés en ser competitivo. Pues si ya hay un sistema o fascista o socialista que te va a proteger tu empresa, así tu empresa sea una calamidad. Nunca vas a dejar de ser rico, pero en esas condiciones, en las condiciones de dependencia y de mediocridad. ¿Ves? Entonces, cuando analizas la realidad de verdad, pero de verdad sin miedo, sin prejuicios, y ves lo que significa realmente la política, ves todos los engaños que hay en este asunto de socialismo, liberalismo y comunismo. Pues, pero volviendo a la idea original, bueno, ya que pasó lo que pasó y llegó la izquierda con el 33% del padrón. Solo aquí, y sin desviarnos mucho, porque alguien mandó un mensaje aquí y que a mí se me vino. Tú dijiste el rico, ¿verdad? Lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque sí está obligado a sobrevivir en ese mundo tan competitivo, claro, de leones. Y yo me decía, pero el pobre siempre va a ser pobre. El pobre siempre se queda siendo pobre. Y alguien aquí manda y dice, nada, si el pobre fuera listo, pues no fuera pobre, dice otra persona por acá. No, porque es que él asocia la listura de lo que yo hablo a la codicia.
Ahora, si tenés codicia, pues tendrás que meterte en el teatro del éxito que hay en las naciones occidentales, por ejemplo. En las naciones occidentales hay un concepto del éxito que consiste en tener dinero. En el pobre, universalmente, no está. Todavía, no sé si alguna vez va a ser así, pero todavía la codicia enfermiza por figurar, todavía no. Porque el pobre lo que le gusta es divertirse y gozar. Eso es lo que le gusta al pobre. Tener para el día de hoy. El pobre no quiere tener para mañana. Hoy. Entonces no tiene esa complicación que sí tiene el hombre de éxito occidental, que él se siente muy ahuevado, muy triste, muy deprimido, muy enfermo, si no tiene cosas. Entonces la dependencia por las cosas material es tan grande, es tan poderosa, que si no tiene eso, si no tiene bajo control esas cosas que le han vendido como el éxito, él se enferma. El pobre no. Es como que vos creas que a mí me vas a poner triste porque me digas que no me das empleo. O porque yo ando... A mí, yo tengo en ese sentido la filosofía del pobre. ¿En el qué sentido? En el sentido de la vida. Obviamente, si como pobre, si me das chance de ganar plata, la gano también. Y me gusta ganarla. ¿Ves? Entonces, no separes. La listura de la que yo hablo es la listura para vivir. Ojo, porque si al pobre vos le empezás a meter doctrinas y le quitas su propia naturaleza, te puede pasar algo grave, que puede ser pobre y al mismo tiempo ser tonto. Entonces, está bien ser pobre porque no pasa nada ser pobre. Lo que es grave es ser tonto. Entonces, las doctrinas de la política han perfeccionado estos conceptos del resentimiento y el sentimentalismo. Con eso trabaja el fascismo y el socialismo, que es lo mismo. Yo soy el primero que digo en una cadena de televisión que fascismo y socialismo es lo mismo. ¿Por qué? Porque concibe al pobre y al rico como dependiente de él y lo organiza a modo de que tributen y vivan conforme a lo que el Estado da. Si el Estado no da, no hay. Si el Estado da, hay. Todas las personas que en su cabeza creen que el Estado lo tiene que dar, empleo, comida, trabajo, dinero, bonos, urea, un montón, todo lo que el Estado reparte, esa persona tiene en su mente una doctrina fascista o socialista. Toda persona que cree eso, independientemente de la cantidad de plata que tengas. Y toda empresa, compañía, de lo que sea, que cree que el Estado tiene la obligación de protegerlo, pues tiene en su mente una doctrina, ensartada en su mente una doctrina o fascista o socialista. Ok, y aquí, porque tengo que aprovechar al máximo el tiempo, ¿para dónde vamos? Con todo lo que has explicado, si ganó la izquierda, todos estos conceptos, ¿para dónde vamos? ¿Qué nos depara así sencillamente la gente? Unos piensan, vamos a lo mismo. Dijiste algo que es correcto, ¿no? Doña Xiomara está marcando la diferencia de momento, y ojalá que así sea, en prudencia y demostrando una madurez que no tienen otros ahí abajo, que andan hablando por ella y andan haciendo gobierno y andan amenazando, andan haciendo de todo. Pues ella ni habla, ¿no? Ella ni siquiera habla. Creo que estás dando un ejemplo en eso. ¿Qué nos depara bajo todo eso? ¿Qué se puede esperar de este gobierno? Bueno, yo lo que espero personalmente es que se luzcan y que se luzcan haciendo lo que tienen que hacer, que son ser fieles a sus promesas y a sus propuestas que están escritas en un folio que la señora Xiomara publicó, un material que se llama programas, ideas, yo qué sé, de lo que piensan hacer en el gobierno. Y obviamente que lo tienen que hacer porque la gente votó por ellas con esa promesa. No puedes traicionar, digamos, el cuerpo doctrinario de las cosas que te llevaron al poder. Aunque ya pasó una vez. El cuerpo doctrinario que llevó a Mel al poder es el liberalismo. Sin embargo, estando en el poder, se hizo socialista. Por lo tanto, el análisis que hacen del golpe de Estado es erróneo, porque dicen que los malvados se pusieron de acuerdo para sacar a un representante de la popularidad y del pueblo, que era Mel. No, eso no pasó. Mel traicionó al partido en el 2009 porque éramos liberales, que lo llevamos al poder, y estando en el poder se hizo socialista. Por lo tanto, el Partido Liberal tomó medidas y lo sacó, lo expulsó. Somos los liberales los primeros que nos apuntamos para desecharlo.
Él es socialista. Bueno, está bien que sea socialista. Es que toda la gente tiene derecho a hacer lo que sea. ¿Sabías vos que tenés derecho a ser comunista, socialista, vos puedes ser lo que querás. Fascista, nazi, cualquier tipo de idea que tú consideres que es, si eres supremacista, todo eso está bien. Lo que está mal es que yo te quiera a ti liquidar porque sos diferente. Eso es lo que está mal. Por eso se inventó la democracia. Entonces, si tenemos realmente un modelo democrático y la oportunidad de madurar políticamente, es interesante que haya llegado la izquierda a Honduras y que desarrollen su plan de trabajo conforme lo tienen escrito. Obviamente, en ese plan de trabajo, si lo desarrollan, hará sufrir a mucha gente que eso le va a perjudicar. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Llorar? Pues no, política no se llora. Uno se organiza y se prepara. Si lo aplican, hará sufrir a mucha gente. Ahí me dejaste pensando. ¿A quién? Porque ellos tendrán que, por ejemplo, si organizan los colectivos dice el plan que se van a crear mesas de populares en los pueblos donde la gente la van a poner a decidir y hacer referendos sobre muchas cosas que haya que hacer para bien de la comunidad. El presidente Zelaya hablaba en aquel momento de asambleas populares. ¿Cómo le llamaba? Eso vuelve. La asamblea popular. Tú solo ves lo que hacen los socialistas en cualquier parte del mundo. Ellos no creen en el individuo, sino en los colectivos. Ellos no creen, por ejemplo, en la profesión de ningún tipo de fe, sino en el ateísmo. Ellos no creen en eso. Porque el socialismo y el comunismo lo que plantea es reemplazar la superstición, así le llaman a ellos, a los que tienen fe, y demostrar que los hombres y los líderes y los cabecillas son capaces de provocar la felicidad que no les va a dar una iglesia. Ahora, permíteme en esto, César. Esas asambleas populares que en aquel momento no fueron nada, para mí no representaron gran cosa, no se llevó tampoco un plebiscito así de fundamental, pero se ha vendido una idea de que las masas deben de decidir. Que si son seres deben ser las masas. Claro, que si son estos deben de ser las masas. Y que la consulta al pueblo es lo más sabio. Eso es lo que se nos ha vendido. Y veo, desechas un poco esto. Quiero entenderte. Sí, mira, si la masa se pone a decidir, entonces te va a pasar lo que le pasó a Jesucristo. Te van a matar. Pero claro, esa masa es inducida por políticos, porque una cosa es la masa en estado natural, que es la gente, y otra cosa es la masa controlada para fines políticos. Entonces, el mal líder hace uso de los sentimientos y las pasiones de las masas para hacer daño. Entonces, allí es donde el individuo sufre. Porque, por ejemplo, yo todo lo que estoy hablando aquí, que es contrario a la masa, es decir, que estoy poniendo en evidencia la verdadera realidad de la masa, puede enojar a mucha gente. Y el político puede tener la sagacidad de organizar a los colectivos para que te persigan. Entonces, el socialismo cierra medios de prensa que no le son afines, confisca empresas de empresarios que se portan mal y que no obedecen el libreto de las políticas económicas. Establece relaciones tóxicas con naciones que están en poder de tiranos, como por ejemplo Cuba, China y todos estos, donde hay un comunismo light o un comunismo declarado. Entonces se forman unas relaciones internacionales generalmente tóxicas y luego le empoderas, usan esa palabra a ellos, que esa palabra no existe, porque ellos crean una jerga que ya se va a comenzar a hablar mucho, se está hablando mucho en España, ya todo el mundo habla la jerga del inclusivismo y del buenismo. El inclusivismo es que ahora resulta que el idioma español tiene que ser inclusivo, tenés que saludar 2 veces, hablar, o sea, empieza la gente a perder como la inteligencia natural de la vida. Entonces todos dicen bienvenidos y bienvenidas, todos hablan de inclusión, todos hablan de violencia de género, que es la jerga creada para distorsionar los valores naturales de la vida. Es decir, es a través del idioma y del lenguaje que se apropian de tu mente. Yo te puedo dominar a ti a través del lenguaje. Como creo una jerga sobre el idioma natural de la vida, creo una jerga conveniente para distorsionar los conceptos en la mente de la gente. Entonces, esa forma de hablar viene para Honduras. Ya lo vas a escuchar muy frecuentemente a decir a la gente todos y todas, bienvenidas y bienvenidos.
Hace poco fui a una funcionario, o sea, personas que dicen los y las. Los y las. Y hace poco visité yo una cabina de televisión donde un personaje gritó: compañeros, reunión. Compañeros, reunión, dijo. Toda esa enfermedad del lenguaje, toda esa jerga tiene una motivación política detrás. Eso viene de España, eso no lo hemos inventado los latinos, porque al final del día los latinos fuimos perdiendo nuestra esencia por estar durante un siglo copiando todas las doctrinas aberrantes de los europeos. Hemos sido incapaces de leer nuestros propios pensadores. Entonces, lo único que podemos hacer, y hacen los políticos, es repetir las frases hechas de las jergas europeas. Ahora, César, se puede comenzar a usar ese lenguaje, jugar, como dices tú, con el lenguaje. De hecho, ya se está haciendo. Yo me asombro cuando me toca entrevistar gente que dice, mire, los y las, innecesario, porque una persona que se informa un poco se da cuenta que eso es innecesario, a veces lo siento hasta falso, para decir yo... Es absurdo, sí, yo lo veo así. Es horroroso hablar así, es absurdo, es criminal desde el punto de vista de sintaxis y la fonética del idioma y el uso del idioma como instrumento de comunicación de la vida. Eso es criminal. Ok, pero la pregunta aquí, César, es, ¿se podrá utilizar todos esos argumentos lingüísticos? Pero en la práctica, tú dices, el empresario, si no se da sus empresas y todo aquello comienza a estar en peligro. Con todos los ejemplos que hemos visto, porque si ya doña Xiomara, que está obligada a verlo porque es la presidenta electa del país, si no ve el rechazo que tienen regímenes como Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, si no ve lo que le pasó a Juan Orlando Hernández con la concentración de poder, la venta de miedo, porque este gobierno se caracterizó por eso, vender miedo, sí. Venderte miedo, concentrar todo, amenazar. Si no observa todo esto, lo que pasó en Honduras, lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, y se apega a uno de estos, estamos en un fracaso. Yo creo que podrán utilizar los lenguajes, pero hacer las mismas prácticas sería el peor de los errores. Mira, yo creo que es un error intentar apaciguar a un político porque él ya está férreamente acostumbrado a su pensamiento propio, a su doctrina, a su jerga, la ha aprendido en algún sitio y se va a morir con ella. Entonces, cuando intentas apaciguar o cambiar un político, fracasas. No da resultado cambiar un político. Entonces ahí es donde la política empieza a ser interesante, porque entonces, si en el mercado de la política, que se vende a través de la votación, yo no estoy de acuerdo con alguien, me obliga a ser a mí un actor activo de la política para poderlo vencer eso. Por eso es importante lo que te decía al comienzo de esta charla. Llegó la oportunidad histórica para Honduras para que tengamos un bloque de izquierdas que ya está y formar ahora un bloque de derechas que anuncie, promocione, escriba y piense de una visión conservadora de la vida. Admitir que eres un conservador. ¿Qué quieres conservar? Bueno, en mi caso, y si me preguntas por qué soy conservador, bueno, quiero que se conserve la integridad de las personas. Quiero que se conserve la sintaxis original del idioma. Quiero que se conserve la estructura familiar como estructura vital para la vida. Quiero que se conserve el respeto entre las personas. Quiero que se conserve la jerarquía según el mérito. Y quiero que se conserven muchas cosas de la vida que no las inventó nadie, sino que son leyes de la vida. Entonces, eso me opone a toda la gente que quiere cambiar eso y reemplazar estas cosas que te acabo de decir por antivalores o por cosas que para ellos son grandes avances de la moral política, que no lo son. Porque cuando tú te empeñas en cambiar lo que no hay que cambiar, hay cosas que no tienen que cambiar jamás. Hay cosas y hay muchas cosas que deben cambiar ya. Eso es lo que tiene que distinguir un político inteligente. ¿Qué cosas son cambiables? ¿Qué cosas no? En lo cambiable trabaja mucho y la gente te va a cooperar y la gente va a estar de acuerdo. No te vas a meter en conflictos. Vas a ser un político que vas a dejar legados. De lo contrario, si te pones a fastidiar la sociedad para que se comporte y adquiera tus valores morales, tus principios de vida a punta de cincel, a punta de pistola, pues te vas a equivocar. Entonces, este país ha sido acomplejado en el sentido de que mucha gente, siendo conservadora, quiere estar en los banquetes de la izquierda. Pues no lo puedes tener todo en la vida. O sea, cuando hablan del inclusivismo, por ejemplo, se equivocan.
Eso es como que yo te diga que yo puedo ir a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Pues no, eso es exclusivo para personas que beben licor. Yo no voy a ir a meterme allí. Es como que yo te diga que yo me voy a ir a meter a una asamblea de masones. Pues no, porque yo no soy masón. Es decir, las exclusividades de la vida son interesantes, son hermosas, porque a través del mérito de tu forma de pensar, o de tu forma de actuar, o de tu forma de ser, te agrupas en el grupo correspondiente, sin el ánimo de forzar al otro a que sea como vos. Al ser yo un demócrata, no obligo a nadie a que lo sea. Al ser yo un creyente, por ejemplo, no obligo a nadie a lo que sea, sino que trabajo por el albedrío de la moral y de la condición humana. Eso es todo. No hay nada más. Entonces, todos estos líderes de hoy, que tienen esa chafandonga en la cabeza, esa chanfaina de ideas en la cabeza, están desorientados. Pero bueno, la desorientación de mi rival me favorece a mí, porque entonces si el rival, en este caso la izquierda, se equivoca y lo hace mal, es la oportunidad que ahora tiene Kast en Chile, por ejemplo. La rivalidad que hay en Chile entre Kast y el otro que está lanzando por Chile, tiene que demostrar que las ideas de los conservadores chilenos son mejores y son más atinadas y puede ganar. Tú sabes que aquí se confunde todo esto. La gente cree un conservador, cree alguien de dinero, que se apega al status quo. Yo me he fijado que creen que el conservador es el que se apega al status quo. Alguien aquí te hace una observación. Está no puedo leer todo, me disculpan, yo sé, siempre tengo más de un reclamo, es difícil leer todo esto. Voy viendo y más de alguno me llama la atención. Dice ahí García Chahed, creo que es. Dice, qué raro que Indiano, siendo un escritor y lector de libros, crea que existe el comunismo y el socialismo. Tiene que estudiar más esta nueva generación. Bueno, te acabo de dar una charla yo tan profunda y lees un comentario como ese y te desilusiona. Ahí notas tú que la gente no tiene interés en aprender nada. Entonces aquí esto fatiga, ¿no? O sea, ¿de qué está hablando este señor? Me está mandando a mí a leer. ¿De cuántos libros te he hablado yo aquí en esta comparecencia? Te he citado como 10 autores. Te he hecho un panorama completamente imparcial de la miseria de los humanos en materia de sus ambiciones, sus codicias, su cultura, su historia. Te he hablado de los 5 sistemas políticos y este hombre dice que yo vaya a leer más. Entonces, ese tipo de gente es lo que yo no soporto. Ese desinterés que tiene el hondureño por aprender. Fíjate, el hondureño ya no puede reaccionar de forma correcta, ni ante la derrota, ni ante la crueldad, ni ante la mentira. Le parece que esto es normal y lo puedes ver mejor en el fútbol. Les pueden pegar las palizas que sea en el fútbol, por hablar de un tema que todo el mundo conoce, y siempre tienen 1000 pretextos para decir que son buenos. Es increíble cómo la gente ante la paliza no reacciona. Ante la derrota y el fracaso no reacciona. Yo tengo los números, yo trabajo en el COEP ahora, soy consultor del COEP. Nosotros llevamos el descarte de todos los números de este país. Todos los números que tenemos en la unidad económica del COEP, que esta es la institución que a mí me repatrió. A mí no me repatrió el Estado hondureño. A mí me repatrió, para hablar de la libertad, a Honduras, el Consejo de la Empresa Privada. Ahí tenemos los datos nosotros más creíbles y actualizados de los números de este país. Todos los números que te arroja la situación financiera, económica de Honduras son desastrosos. ¿Cómo es posible que la gente hable de éxito en medio de esa calamidad financiera, económica? Pero es que esa no me asusta tanto. Ya te lo dije antes, ser pobre no es tal problema. El problema es ser tonto. Ese es el problema. Entonces, uno puede vivir siendo pobre porque millones de personas viven siendo pobres, pero son muy vivos, son muy inteligentes. Entonces te caen bien, tenés una plática. El problema es lo que te hace sufrir, lo que te deprime, lo que te aburre es la tontería. César, para ir finalizando, esto es rico, ¿no? Dialogar. Sí. Lástima que el tiempo no nos da, nos sobrepasamos aquí. ¿Qué crees tú que espera? Es difícil, en general, el pueblo hondureño. Habrá quizás en muchos una satisfacción, porque sencillamente la mayor aspiración de muchos era ver fuera al Partido Nacional y a Juan Orlando en particular, verlo fuera del poder
y con esto están más que servidos. Y véngase lo que se venga. ¿Crees que así sea? ¿O verdaderamente habrá gente que sí cree que aquí van a haber cambios fundamentales? Los cambios no pueden provenir de la política. La gente que se ilusiona creyendo que un político va a remediar algo. Si el político remedia las cosas, él no se puede beneficiar. El negocio del político es que un país no funcione. Ese es el negocio de él. Ya lo acaba de decir este señor con esa frase. En un mundo organizado, donde se cumple todo, ¿qué gana el político? ¿Se hace millonario? No, no se puede. Porque le sale un perito, le sale un juez diciéndole que eso no se puede. Entonces, el político trabaja por el caos administrativo de una nación porque eso le permite a él, ganar mucho dinero en el caos, tener muchas fincas y haciendas, contratar a todos sus amigos, contratar a su mujer. Te interrumpo, me hiciste reflexionar porque viendo una charla ahí en YouTube, muy interesante, que hablaba de cómo las redes sociales te manipulan. Y decían, ¿cuánta gente se equivoca? Y busca esas páginas de encontrar pareja. Si lo que ellos no buscan es que encuentres parejas, que busques. Lo que quieren es que estés ahí. Buscando. Y te mandan un montón de cosas para que nunca salgas de la red. No están interesados en que encuentres pareja, sino que estés ahí y te tragas y te mandan un montón de cuestiones y nunca vas a encontrar. El negocio no es que encuentres pareja, tú crees que, sino que te mantengas apegado a la red. Lo asocio con lo que acabas de decir. O sea, para el político solventar los problemas no sería la solución. Si fuera un político ordenado, con una ley de contratación ordenada, con una ley en todos los aspectos ordenado, armónico, ¿sería posible la corrupción? Pues no. Entonces no podrías meter a tu suegra, a tu amante, a tu hijastro, a tu hijastra en los puestos de poder, ni podrías asignarles esos salarios. Aquí no se ha hecho un estudio a profundidad de las familias que se asignan salarios en el aparato público. ¿Eso va a continuar o no? No lo sé. El gobierno no ha comenzado. Ya veremos. Bueno, pero lleva un sello familiar. No Algo que la gente no puede negar es que aquí hay un sello familiar. Bueno, entonces, la figura del señor Héctor Zelaya se va perfilando ya, que hay que ser demasiado ingenuo o demasiado. Claro. Decir que no es una figura que ya se está proyectando hacia el futuro. Ahora bien, la gente debe entender que el político crea ese caos a propósito porque solo así se pueden beneficiar todos. En el desorden todos ganan, todos consiguen, todos tienen. Porque vamos a descartar que tienen ideales de nación, como los que tenía Morazán. Por favor, no ha vuelto a nacer un Morazán, ni un Cabañas en Honduras. Todos los demás somos los habitantes de un país que lo queremos saquear, todos. Entonces, ahí entra el pobre y el rico por igual. Los habitantes de Honduras quieren sacar algo de Honduras, de cualquier cosa. Quieren algo de su tierra, quieren un río, quieren una finca, quieren una mansión, quieren un terreno, quieren algo. Y saben dónde está el erario, dónde está el dinero. Y cuando tú le dices a un ciudadano hondureño, pobre o rico, mira, fíjate que ya debemos 17 mil millones de dólares. Estamos endeudados. No te preocupes, me dice. El otro día me dijo un amigo, los países nunca quiebran. Ese pensamiento está en todo el mundo en Honduras. Todo el mundo piensa de cualquier estrato académico, económico, político, cualquiera, todos los profesores y los catedráticos también piensan eso. Piensan que hay que sacar, que hay que succionar, porque no somos ciudadanos de una nación. Somos los habitantes acostumbrados a saquear todo lo que se pueda. Río, agua, naturaleza, negocios, toda esa jerga que existe en la política de no sabe por dónde van los tiros, está fuera de control, a mí me tildan de loco. Por ejemplo, me dicen que soy loco porque pienso como pienso. Entonces, habría que ver quién es el loco, pero no me interesa, por supuesto. Entonces, ese pensamiento está incrustado en la mente del habitante en Honduras. Y hay una burla, fíjate bien qué interesante, hay una burla con respecto al que trabaja en cosas lícitas y reales. Por ejemplo, Honduras tiene un problema con el problema de los oficios. El problema de los oficios es, este país mejoraría mucho si se fomentara el oficio, por ejemplo. Donde los mecánicos y los albañiles y los plomeros y todas las personas que hacen oficios fueran valorados. Pero fíjate que la educación se volvió en los recientes 50 años un mecanismo para escapar
de los oficios. Y la pregunta que te hago es, el que evade el oficio y escapa de él, ¿dónde termina? Pues en una oficina de la política. No hay más destino para aquel que no sabe un oficio que una oficina de corrupción burocrática de la política. No hay más. Excepto los que tienen una fábrica, una compañía, una empresa y logran salvar a su hijo de esa calamidad, de esa intemperie, y lo ponen en el organigrama de trabajo de sus propias empresas, pero esa es una población muy pequeña. ¿Ah? Y la otra hipocresía que se da. Todos aquí salen, toda la gente sale aquí ufanándose de la educación, del sistema escolar, de la educación privada. Y fíjate, de la clase media para arriba, la clase media, la clase media alta y la clase alta, la primera acción que hace, en cuanto puede, es sacar a sus hijos de Honduras. Claro, por la vía legal, porque ahora yo te voy a hablar de la masa de gente que se va por la vía ilegal caminando a pie en busca de los Estados Unidos o de España. ¿Cómo es posible que con esas realidades salga un político, un líder social, o un líder de cualquier campo hablando de lo majestuosas maravillas que Honduras tiene? ¿De qué está hablando esta persona? O sea, tenemos que volver a hablar ya la realidad y la verdad. Es decir, no me pueden dejar a César Indiano el único vocero de la verdad. Si la verdad te beneficia a vos, me beneficia a todo el mundo, la libertad también. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, y esta es la última pregunta que te hago, porque yo sé que esto es infinito, pero yo regreso de España hace como 6 meses, hace exactamente 6 meses, y me doy cuenta que toda la prensa en total, fíjate, toda la prensa, el mismo hombre de prensa, ya no cree en su propio oficio. Qué cosa tan penosa. Porque recuerda tú que te tocó vivir la etapa de sucesión generacional en la prensa. Ya no tenemos en la radio un Trino Murillo, aquel señor Andrés a las 10. Esa gente ya murió. Ya murió Yofo, ya murió Mairena, ¿no? ¿O no? Sí. Toda esa gente murió. Esa es la generación antigua que ocupaba una generación de relevo. Y esta generación de relevo no cree ya en su oficio. Decidió no creer. ¿Por qué? Porque lo que está de moda, la tendencia del mundo y lo que prevalece en el nuevo Honduras que estamos viviendo es hacer el teatro con todo el mundo. No se puede hablar en ninguna radio la verdad, la realidad. No se puede cuestionar a nadie. Me tengo que poner de acuerdo con el invitado. Y tengo que estar cuidando. Aquí estás hablando. Exactamente. Aquí Entonces, así comencé el día de hoy. América, pero claro, a mí me cansa también, me cansa también ser como la persona encargada de decir la verdad y de hablar de la libertad, si la libertad y la verdad a todos nos va a hacer libres. Definitivamente, a eso debemos de aspirar. Hay mucho de qué hablar, mucho de qué reflexionar. Vivimos en un mundo bastante emotivo, de pasiones y a veces conformismos. Como decía aquí, a veces la esperanza para muchos era que se fuera este gobierno, que vengan otros, véngase lo que se venga. Así ha sido Honduras. Muy poca gente va un poquito más allá y cuando expresas esto te expones claro, a cuantas cosas y tú lo sabes cómo es. Se me fue el tiempo, César. Va a haber otra oportunidad de que hablemos. Me extendí más de lo que está ya violando los cambios. Pero te dejo para alguna reflexión que quieras aprovechar en este momento. Bueno, yo, fuera o dentro del país, con o sin empleo, con o sin dinero, siempre voy a defender la libertad. La libertad la necesita todo el mundo. Y si la libertad la gente entiende qué es, a mí me favorece, porque de la libertad, como decía Trevijano, ¿por qué insisto tanto en la libertad? Porque de tu libertad depende la mía. O sea, yo tengo libertad solo en la medida que los demás la tienen. Y yo hablo la verdad solo en la medida que a los demás les interesa. Entonces, no hay placer más grande en esta vida, más que cualquier otro placer, que llevar tu vida en libertad. No vendas tu libertad por un puesto. No vendas tu libertad por un empleo. No vendas tu libertad por una canonjía. No vendas tu libertad por nada. No tiene precio. Trabaja por la libertad, porque cuando seas libre, entonces esa libertad va a contagiar a los demás. Vas a tener hijos libres, familias libres, personas libres, opinión libre. Entonces va a surgir eso que tanto sueñan, que es el desarrollo. La libertad no viene
de sistemas socialistas ni fascistas. Se concluyo ahí. Sí. Y ni por necesidad. Porque ¿has escuchado esa justificación? Bueno, lo que pasa es que la necesidad obliga. Son frases hechas. Frases hechas en boca de la gente las repite y cree que está bien. La calidad de vida depende de tu libertad. Entonces, ¿qué te puedo decir? Siempre estoy ahí a la vista. Yo ahora, repito, estoy en El País. Escribí un libro de España y sobre España que está a la venta. Todavía no lo he podido comercializar en Honduras, pero estoy en eso. Y mi labor va a continuar siempre con los mismos preceptos de siempre. Defender la libertad y hablar la verdad. Nada más. Y qué bien. Y ya sabes que aquí tienes siempre un amigo y un lector tuyo. Gracias, Rodolfo. Gracias. El escritor hondureño César Indiano. En este análisis muy interesante se quedó mucha gente ahí pegada escuchando y siempre sale alguien por ahí porque obviamente las cosas se miran y mucha gente se ofende con lo que no se debería de ofender. Nos volvimos una sociedad defensora de políticos, de gente que no conocemos. Sí. Aquí se toma partido y se sudan calenturas ajenas. Ese es parte de nuestra sociedad, sudar calenturas ajenas. ¿Te has visto? Eso es. Bueno, ya te lo dije en todo este programa. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, César. Y gracias a todos por habernos sintonizado esta tarde aquí en el programa Doble Vía. Existen 5 dolores que pueden poner tus planes de cabeza, como arruinarte tu muy esperado día de vacaciones. Pero con Ivoprodol Ultra tú tienes el control, porque su fórmula de 2 analgésicos más un potenciador elimina el dolor de cabeza, dental, muscular, articular y migrañas, a la vez que te regresa la energía que necesitas para mantener tu mundo en movimiento. Porque mereces gozar de un descanso, recupera tu día con Ivoprodol Ultra. 75 años cuidando de tu salud. América Debate presentó